lineales tienen una condición de borde discreta, es decir, en un solo punto se definen todos sus grados de libertad, o se restringen todos sus grados de libertad, o se definen, creo que sería el mejor término, todos los grados de libertad. En este caso no se puede desplazar en ninguna dirección y tampoco puede rotar. Pero en el caso de los elementos wall panel, ya no se define de una manera discreta, sino de una manera continua, porque está a todo lo largo del borde inferior. Seleccionen todas las líneas, ¿sí? Pueden usar el botón marcar todas las líneas, ¿sí? Y vamos a borrar esto. Borrar todas las líneas marcadas, ¿sí? Bien. ¿Qué va a pasar? Simplemente que todos los apoyos van a desaparecer. Pero los apoyos discretos, aquellos que están definidos en un nudo. Pero los apoyos de los elementos de borde no se borran. Eso significa que las condiciones de borde de los elementos wall panel no se almacenan en esta opción boundary condition. Entonces, ¿cómo puedo editar las condiciones de borde de un elemento wall panel? Bueno, mírenme, para acceder a cada componente de la estructura se puede hacer vía la base de datos, como estamos tratando de mostrar acá, o de manera directa haciendo doble clic sobre cada componente. Por ejemplo, ubiquen cualquier nudo, denle doble clic. Bien. Al darle doble clic va a aparecer un cuadro de diálogo, y en ese cuadro de diálogo nosotros podemos modificar varias cosas, todas las cosas que están en negrita. Por ejemplo, podemos cambiar la denominación, recordando siempre que no puede haber ningún elemento duplicado, nudo, barra, wall panel, no puede haber duplicado ni material. Podemos cambiar sus coordenadas, podemos cambiar sus coordenadas, sus condiciones de borde de manera manual. Podemos desligar del diafragma. ¿Se acuerdan de esta opción? Detach. Detach es desligar del diafragma, ¿no? Bien. Igual, si queremos acceder a la información de una barra, doble clic sobre esa barra y voy a tener, entre otras cosas, la opción de cambiar la denominación de esa barra, la longitud y la sección. En esta pestaña no se pueden cambiar, ¿sí? Porque aparecen ahí como valores fijos. Se puede cambiar la conectividad, se puede rotar la barra, se pueden definir los brazos rígidos y otras cosas más. En la siguiente pestaña se pueden editar las liberaciones de los extremos de la barra, se puede modificar la sección, se pueden definir las reglas de diseño y algunos parámetros para el detallado del elemento estructural. Si ahora nosotros seleccionamos un wall panel, bien, se seleccionaría haciendo doble clic. Bien, y ahí aparece el editor del wall panel, ¿no? En mi caso, digamos, va a ser un poco difícil hacer las modificaciones porque está oculta. ¿Alguien sabe cómo se puede ocultar la barra de acá? ¿Saben cómo se puede hacer? Ocultar esta barra para que se puedan ver las opciones afuera. Esta barra de acá. Es un modo, creo, de ocultar, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se separa?
acá. ¿Tiene alguien una idea de cómo? Porque yo no puedo acceder aquí por el tamaño que tiene el cuadro de diálogo, no puedo acceder a las opciones que están en la parte inferior. Propiedades y, disculpe, ocultar automáticamente. Ya, bien, y aún así no voy a tener acceso. Bueno, creo que es por el tamaño. Bueno, pero ustedes sí tienen el acceso aquí a las opciones OK, cancelar y no sé qué otra cosa más. Bien, este vendría a ser el cuadro que me permite hacer la edición del wall panel. ¿Está bien? En la parte superior aparece el diafragma rígido. Y en la parte inferior está el apoyo continuo que le hemos dado. Si queremos cambiar la condición de apoyo, vamos aquí a crear una nueva condición de borde. Podemos definir de manera manual o a criterio qué condiciones de borde va a tener ese wall panel, o si no, escogemos estas opciones ya predefinidas. Por ejemplo, Fixed, aplicar, y no solamente tengo la opción de generar o modificar la condición de borde de la base muro, sino también de los costados. Por ejemplo, basta con ubicarme por un puntito y aquí tengo que este borde también ya está empotrado. Voy a cerrar esto antes de, miren, ¿se acuerdan que vimos la posibilidad que se pueden hacer ventanas también, no? Ventanas, vanos de puertas y un montón de cosas. Bueno, pero adicionalmente, para el proceso de diseño, ustedes notan que aquí aparece R1. El programa tiene la opción de dividir el wall panel en varias regiones. Por ejemplo, en concreto armado, yo defino dos regiones que representen los elementos de borde y una región central que represente el alma del muro. Cuando el programa efectúa el diseño en concreto armado, que lo puede hacer a partir de la versión 9 hacia adelante, lo que va a hacer es calcular cierta cantidad de acero para los elementos de borde y otra cantidad de acero para el alma del muro. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a definir reglas de diseño que serán aplicables a los elementos de borde y al alma del muro. ¿Está bien? Voy a cerrar esto. Bien, vamos a dejar, no se olviden, hemos borrado los apoyos discretos. Los diafragmas. Bien. Borremos todos los diafragmas para volver a definir el diafragma. Borrar todas las líneas que están marcadas. Se borraron los diafragmas. Las barras, members. Tal vez la hoja que tiene la mayor cantidad de información es la que corresponde a los elementos tipo barra o elementos lineales. ¿Cuántas pestañas tiene? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en cada una de ellas puedo visualizar una determinada información. ¿Está bien? La información general, una información avanzada, y luego el programa comienza a diferenciar. Tales barras son de acero conformado en caliente, tales son de acero conformado en frío, tales son de madera, y en concreto diferencia lo que son vigas de... Eso, no me dejarán mentir, es una cuestión que nos va a apoyar para poder luego obtener una lectura rápida y efectiva de los resultados. A ver, ordenemos las secciones, ¿se acuerdan? Las vamos a ordenar de modo tal que el programa luego lo renombra y todas las columnas de tal por tal las genera en un rango de etiqueta, de 1 a 2, de 2 a 3, no sé. Por ejemplo, miren, vamos a esta columna.
sort y desde el más bajo al más alto. Automáticamente se comenzó a ordenar desde la columna más pequeñita de 30 por 30 hasta el elemento más grande. Entonces ahora yo voy a decir que en todas las columnas de 30 por 30, mejor dicho, vamos a renombrar la denominación de las barras de modo tal que las columnas de 30 por 30 las vamos a tener entre tal barra y tal barra. Eso va a ser también una herramienta muy útil en el proceso de diseño. Vamos acá en la columna label, seleccionamos toda la columna, renombrar, le quitamos el M y ahora sí, por ejemplo, notarán que las columnas de 30 por 30 son las barras desde la número 1 hasta la número 15. A ver. Puedo también ordenar en función del tipo de elemento, en función de la lista de diseño, del material, de la regla de diseño. Bien, como no hay ningún elemento tipo plate definido, simplemente no tenemos ninguna información sobre él. Y luego tenemos los wall panel. Aquí los wall panel tenemos desde el 1 hasta el 6. Notarán que la conectividad del wall panel no se puede editar porque aparece en ese color gris. Lo que sí se puede editar es el tipo de material, el grupo de material y el espesor. Es lo que podemos editar ahí. Para hacer la edición en la hoja de cálculo, lo primero que habría que hacer es tener visible la denominación de cada wall panel. Luego esta hoja que es Basic Load Case, en la que, digamos, vamos a tener el resumen de todas las cargas que se ha generado sobre el programa. Por ejemplo, aquí el resumen sería lo siguiente: que fuerzas por unidad de superficie en carga permanente y viva se tienen 5, que como fuerzas concentradas se tienen 3 para cada caso, y que además tenemos activada la acción de la gravedad, el peso propio de los elementos estructurales. Cada celda de esta hoja de estado básico de carga es un hipervínculo, es decir, nos da el enlace a otra hoja. Por ejemplo, acá tengo el enlace a la carga por unidad de superficie, en la que nosotros podemos editar casi toda la información. Como verán, los puntos que definen la carga por unidad de superficie, podemos cambiar la dirección, cómo se está distribuyendo, y también podemos modificar la magnitud. Pero sí, por ejemplo, aquí sería un dato muy importante: quién es 1, quién es 17, quién es 18, quién es 10. O sea, tendría que ver la manera de cómo puedo ir visualizando esos números. Bien, vamos a borrar estas 4 líneas. Aquí se tiene que borrar línea por línea, y no se pueden borrar las líneas en realidad. Lo que se puede hacer es limpiar la línea. Entonces vamos aquí, nos ubicamos y colocamos clear. Clear es limpiar. Limpiar, hay que escoger qué estado básico de carga, el 3, porque estoy ubicado ahí. Luego me voy acá, clear el 4, clear el 5 y clear el 6. ¿Vale? Noten que acá tenemos varias opciones: copiar, borrar, rellenar, hacer operaciones en bloque, resetear el ancho de una columna, el undo, el redo, el copy, paste, print y el header.
¿Vale? Creo que si ustedes se van percatando, cuando quieren hacer la gestión del modelo vía la hoja de cálculo, lo único que hay que hacer es, me ubico en la hoja de cálculo, botón derecho, y ahí va a aparecer todo el grupo de operaciones que se pueden realizar en esa hoja de cálculo. ¿Vale? Bien, hemos borrado eso. La intención es volver a reiterar el cálculo de la fuerza sísmica. Join loads, point loads, distribuye loads, member area loads, surface loads, cargas movibles y load combination. Bueno, eso creo que ya no lo vamos a ver porque es lo mismo de lo que está acá, ¿no? Salvo que en las combinaciones borremos acá, aquí sí se pueden borrar en grupo. A, control Z. Borremos todo, luego definimos. Listo. Bien. Les decía que de lo que he podido percatarme ayer es que hay algunos inconvenientes aún con las herramientas de selección. Lo que pasa es que ustedes, digamos la mayoría, conocen SAP, entonces como que ya tienen una idea de cómo debería ser los demás programas, ¿no? Entonces en el SAP tienen modos de visualizar piso por piso, eje por eje, y que bueno, ese es el modo como trabaja ese programa. Pero a mi entender eso no es tan conveniente, ¿no? Porque digamos hasta saber cuál es el eje voy a perder demasiado tiempo, ¿no? Entonces el programa tiene unas herramientas de selección que son fenomenales y les hacía referencia la última clase. Si nosotros queremos visualizar un determinado techo, lo que hay que hacer es centrarme en esta barra de visualización y visualizar el plano XY o el plano YZ. Una vez que se ubica esos planos, se oculta todo y luego mediante una opción de selección puedo ocultar parte del techo o puedo visualizar parte del techo, que puede ser mediante este polígono regular, irregular o mediante, por ejemplo, miren, si vamos acá y colocamos XY, tengo una vista principal, oculto todo y selecciono el primer nivel. El primer nivel es el de acá. Y bueno, ya tengo seleccionado ese primer nivel. Y ahí puedo hacer la gestión del caso. Aún más, para evitarme tener algún error y en los momentos de ir generando algún elemento estructural o en la edición afectar cualquier otro elemento que no quiera, le ponemos el candadito y solamente tengo ese nivel. Lo demás no se va a ver afectado por ningún motivo, solamente se afectará lo que está visible. Y si queremos ver un eje, la idea sería visualizar el plano horizontal, en este caso el plano XZ, se oculta todo y se selecciona el eje que nosotros queremos ver. Para mí resulta mucho más simple que estar llamando un eje. Además, el programa tiene opciones para definir ejes, sino que de verdad que no les recomiendo lo usen. Aquí hay, por ejemplo, yo puedo clonar esta ventana, le puedo dar un nombre y le digo eje tal. Ya está, cada vez que quiera visualizar esa ventana lo llamo y voy a tener visible cuantas veces quiera, ¿no? Pero me parece que no es lo más aconsejable. Miren, vamos aquí a Basic Load Gates. Vamos a ver las cargas por unidad de superficie. Ustedes notan que la primera carga por unidad de superficie, en mi caso, ustedes probablemente tengan una información un poco diferente,
corresponde a aquella que se define en los nudos 9, 17, ¿no? Lo voy a apuntar acá para no olvidarme: 9, 17, 18 y 10. Bien.